Bueno, estamos en otra entrega de Pensamiento Cítrico. A pedido de algunos oyentes y seguidores de la radio, estamos de nuevo con Felipe y Julián. Vamos a hablar esta vez también a partir de un laburo que ustedes hicieron, un laburo de campo, algo que apreciamos mucho y que es muy necesario. Vamos a hablar esta vez un poco de LGBTIQ, etcétera, es decir, del gran movimiento de género que viene afiliado al feminismo. Nosotros en el programa lo tratamos algunas veces, pero siempre de una perspectiva política y no con una mirada que no podemos abordar, que es la que sí pueden aportarnos ustedes. Si quieren, cuéntenme un poquitín en qué consistió el trabajo de campo, si hay alguna cosa para destacar sobre eso, y después arrancamos ya un poco más en tema. Sí, el trabajo de campo lo hicimos en un bachillerato travesti trans que se llama Mochacelis, queda ubicado cerca de la estación Federico Lacroze de Chacarita. Y lo que hicimos en el trabajo fue investigar lo que serían las prácticas en salud en el bachillerato, específicamente en el equipo de psicólogas que trabaja en el bachillerato. Que fue uno de los ejes centrales del trabajo. Era a partir de una de las actividades que coordinaba el equipo de psicólogas, que se llamaba Relatos. Era una actividad abierta a la comunidad que se hacía, creo que una vez por mes o 2 veces por mes, y de lo que se trataba era, por supuesto, digamos, esto tenía que ver con el laburo del equipo de psicólogas, pero la intención era visibilizar trayectorias de vida de los estudiantes del bachillerato. Entonces era voluntario, y quienes querían hacerlo, y en general tenía que ver con algún proceso de escucha que se había dado con algunas de las psicólogas, y se elegían, estaba ordenado por temas, creo que una vez, por ejemplo, tenía que ver con, que era muy interesante, las paternidades y maternidades trans, que corría un poco el eje de, bueno, qué pasa cuando un hijo dice que, ¿no? Como que por ahí la mayor difusión de esa problemática está enfocada en los hijos que se autoperciben. Claro, pues se asume que es una problemática juvenil, de alguna manera. Sí. Y esto corría el eje, ¿no? Y era, bueno, ¿cómo ser padre trans? Y había, creo que eran 3 alumnos del colegio que contaban sus experiencias, y las contaban desde un lugar que era muy interesante, porque no era la retórica más masiva política en el sentido de la uniformidad, del discurso único, que a veces es efectiva a los efectos de reclamar derechos, pero esto apuntaba como más una experiencia singular, ¿no? de los y las estudiantes. Y me acuerdo de algo que decía una mujer trans, que era que ella estaba, una escena contaba, que ella caminaba por la calle con su hija, que era una niña, y pasaban por una vidriera de una juguetería, y la niña le dice que quería creo que una especie de Max Steel o un juguete. Sí, un héroe masculino. Y ella le decía, pero ¿cómo querés eso si es de varón? Cuando ella, ¿no? Digamos, cómo operaban, aún era muy interesante también por eso escucharlos, porque era cómo operan prejuicios y, digamos, no garantiza nada. No, claro, sí, no es que se borra. Y el efecto de división que le producía a ella de escucharse diciendo eso, ¿no? Aún siendo trans. Entonces, que eran en algún sentido los problemas que tienen los padres, digamos, o que pueden tener un padre no trans. Claro. Entonces disolvía esa idea de, bueno, los trans y los no trans, se escuchaban preguntas, sufrimientos, dudas, alegrías que pueden encontrarse en... Claro, porque a veces da la sensación como de que la división social que genera todo el movimiento de género también tiene mucho más que ver con el afuera, y que después todos puestos a hablar entre nosotros no tendríamos esas divisiones que en apariencia, a través de la intermediación de internet y de todos estos sistemas de comunicación no directos, por eso valoro los trabajos de campo, a veces hay diferencias que se profundizan que no son tan reales en lo concreto, ¿no? Cualquiera que haya estado consustanciado con la comunidad gay hace 20 o 30 o 40 años
ve como una novedad esta categorización LGBTIQ. No sé si se agregó alguna sigla más formalmente o oficialmente en el último tiempo. Sí, creo que la T ahora se repite 2 veces y al final hay un más. Hay un más como dejando abierta la puerta. Bueno, claro. ¿Qué tenemos para decir de eso desde la perspectiva psicoanalítica en cuanto a el problema que yo veo desde afuera y hablando casi a boca de jarro que se puede generar con esto de la singularidad, ¿no? Versus la uniformidad, versus poner, establecer una categoría muy amplia para problemáticas y a veces por ahí ni siquiera la palabra es problemática, para características muy diferentes o condiciones muy diferentes. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Me parece que, digamos, partiendo desde las bases, si se analiza desde el punto de vista psicoanalítico, hay una cuestión que va más a nivel epistemológico y es que el sujeto que analiza el psicoanálisis es un hueco, es un vacío. Entonces, si no se puede homologar una persona al sujeto que analiza el psicoanálisis. Entonces, digamos, es un hueco el sujeto y cualquier cosa que vaya ahí es un relato que intenta, digamos, como suturar esa guiancia. Digamos, ese es Sí. al psicoanálisis al que al menos yo adhiero. Sí. Pero entonces, si uno se pone a pensar desde el lobby LGBTI, primero estaría la pregunta de por qué, digamos, lo que se considera una disidencia tiene que entrar como letra de una sigla, que es una sigla, digamos, que intenta universalizar a las disidencias. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué yo no, considerándome digamos, homosexual, que no soy cis y hetero, por qué tengo que ingresar en un lobby más a nivel universal? Y por otro lado, hay una cuestión de la identidad que un poco le escapa al psicoanálisis, en tanto, digamos, eso que viene a ser la identidad en realidad es una cuestión identificatoria. O sea, es más una cuestión discursiva, de relato, que se va llenando, que se va constituyendo con el tiempo, pero digamos, la cuestión epistemológica parte de esa base, en que nosotros consideramos que hay un sujeto que está vacío, que ahí es un hueco. Es una cuestión, me parece que hay muchas cosas, coincido con lo que decía Felipe, a mí me parece que hay varias cuestiones, en parte uno puede decir, bueno, partimos de epistemologías distintas, pero a mí me parece que algo importante en este momento es que precisamente se busca hacer de la sexualidad algo epistémico, digamos, que ahí hay una cuestión que no es el caso, me parece, del psicoanálisis. Entonces yo creo que no es solamente pensamos de posiciones distintas, que efectivamente es así, sino que algo que a mí me parece fundamental es decir que para el psicoanálisis no hay epistemología posible de lo sexual. Es decir, esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en la otra entrevista que también planteaba Foucault. Es decir, se trata de hacer entrar a la sexualidad en un discurso y categorizar, y entonces ponemos siglas y que pueden ser infinitas. Pero digamos, ¿qué hacemos cuando hacemos eso? Y sí, eso es una operación que tiene mucho que ver con el poder siempre. Entonces me parece que en ese punto lo más fuerte que desde el psicoanálisis se puede decir respecto de esto es que la sexualidad es un problema. En principio, en el psicoanálisis la sexualidad es problemática y no es un problema en el sentido de que es un problema como puede serlo para la religión, digamos, ¿no? Es un problema en el sentido más fecundo de la noción. Es algo con lo que todos tenemos que inventar respuestas, soluciones, encuentros, pero que nunca se puede resolver y que sobre todo hay algo ahí donde nunca terminamos de saber bien de qué se trata. Que sería aburridísimo, por otro lado, pensar a la sexualidad del saber. Entonces me parece que a veces en este momento histórico o en este clima de militancia o de qué sé yo, activismo, no sé, o de activismo, algo que a mí me parece que estaría bueno discutir es la idea de que tenemos que nombrar y entender y comprender y estipular todo lo que sea del campo de la sexualidad, en vez de vivir la sexualidad. Yo creo que ahí se produce algo raro, ¿no? Es como que realmente cuánto vivimos la sexualidad en el momento en el que todo el tiempo estamos tratando de semantizarla. Sí, o armar nomenclaturas, a mí me parece. Nosografías. Sí.
Porque además está la idea de que si vos sos I y yo soy I, entonces nos entendemos, ¿no? Y cuando en realidad, digamos, podemos llevarnos pésimo. qué sé yo, Sí. hay una idea de que las letras darían la pauta de que entonces somos parte de lo mismo. Y es pensar para mí a la sexualidad desde el sentido de la mismidad, que eso es algo muy triste, me parece, en cualquier circunstancia. Porque la cuestión es que la sexualidad Lacan tiene una idea en algún lugar linda que él dice que no hay dos sexos. Eso también para los que creen que el psicoanálisis es binario, que existe. Dice, está un sexo y el otro sexo, siempre, ¿no? Hay la cuestión de la otredad, cuando lo pensamos en el terreno sexual, siempre tenemos que vernosla con un otro. Y el otro no es una sigla, es un misterio, es algo que nos desafía, es algo que nos interesa, es algo que nos excita, es algo que nos da miedo, es algo que suscita deseo, que suscita angustia. Me parece que esas constelaciones afectivas y esas, digamos, preguntas deseantes son mucho más interesantes y seguramente no pueden reducirse a un nombre, una letra, una etiqueta, y lo que se termina rechazando es precisamente eso, que es el campo de la erótica, de los conflictos de la erótica, pero que de eso se trata la vida, me parece. Claro, además hay como, yo por lo menos desde afuera veo una gran contradicción entre el discurso libertario que tiene el género en general y la necesidad de etiquetar, normativizar, generar nomenclaturas, acomodar a cada uno en su lugar, generar nichos, que además son nichos de mercado. La otra vez veía una propaganda de Sprite, que es de Coca-Cola, muy, digamos, que celebraba, creo que no me acuerdo si era un chico o una chica trans y la aceptación de su familia, que yo decía, bueno, a ver, no quiero parecer una comunista, como decíamos recién, pero digamos, si Coca-Cola se está apropiando, se hace eco de algo, bueno, libertario no es, digamos, no, ese oxímoron, Sí. por lo menos de una perspectiva política, es bastante inaceptable. Y creo que con el psicoanálisis está pasando algo re loco, que se está transformando, con algunos psicoanalistas, no con todos, en una especie de trinchera de algo libertario, aunque antes, no sé si me equivoco, pero esto lo digo también a partir de ciertas críticas que recibe el psicoanálisis o Freud o Lacan de parte del feminismo más mainstream y simplón, de tipo Freud era un degenerado o sí, cosas así, machirula. o machirulo, bueno. Ese tipo de ataques para mí lo están transformando, y por eso también me interesa la opinión de ustedes, en una suerte de trinchera del pensamiento. Depende a qué psicoanalista vayas. Claro. También, porque Sí. me parece que Está la grieta es que dentro del psicoanálisis, sí, ¿no? porque hay, digamos, otras que se consideran analistas, pero que quizá tienen una lectura que aporta más sentido del que quita, porque uno va a análisis a quitarle sentido a las cosas que uno dice, para darse cuenta que Sí. en realidad lo que uno dice, bueno, es el relato que uno tiene de las cosas. Sí. Pero me parece que en ese punto, digamos, al menos yo adhiero a un psicoanálisis que haga más preguntas y no que dé tantas respuestas, porque además si partimos de la base de nuevo, que digamos que es eso que es el sujeto, habla y ese lenguaje está destinado a fallar, digamos, a no comunicar en realidad las cosas que cree comunicar, entonces todo lo que se cuente, bueno, está relativizado, digamos, pero entonces no puedo ir yo a cargar con un sentido a la historia que vos traes, pues sería un sentido que es mío. Claro. Y, digamos, un psicoanálisis que se trate como de una identificación con el analista y que entonces él me entiende y bueno, no, eso es otra cosa, eso no es el psicoanálisis. Y eso es una forma de violencia, además, porque me parece que no hay que dejar de insistir en esto. La idea de que el otro me entienda, que el otro me dé un sentido, que el otro me explique, siempre pone al otro en una posición de poder. Parece que y deja a quien, digamos, consulta en una posición de pasividad total. Sí. Entonces me parece que en ese punto lo subversivo del psicoanálisis es disolver esas formas muy sutiles de la dominación, que son dominaciones simbólicas, Sí. de sentido, etcétera, ¿no? Sí, pero porque nombrar es violento. Todo acto que nombra es violento, porque ponerle un nombre a las cosas
Y uno podría implica ponerla en el nombramiento la pregunta, ¿no? Sí. Entonces estamos como por Sí, esa en vez vía. del nombramiento viene la pregunta, eso, digamos, estaría más cerca de lo que es el psicoanálisis. Por lo tanto, nombrar o categorizar diferentes condiciones sexuales autopercibidas de alguna manera también estaría cayendo en la misma lógica. Incluso, a mí me gustaría retomar lo que vos dijiste recién, que me gustó mucho de la trinchera del pensamiento, ¿no? Sí. Porque me parece que resitúa políticamente también la práctica del Y psicoanálisis. es que me parece ¿no? que si no, no podemos hacernos los boludos. Pero me parece que eso es muy importante en este Ah. momento. Y por ejemplo, en relación a las etiquetas y a las ciertas militancias, me parece que algo central que dice Freud, por ejemplo, es que no hay en el inconsciente ningún saber sobre la sexualidad ni sobre la muerte, ¿no? Al mismo tiempo uno no deja nunca hay pocas cosas de las que se hable más que de la sexualidad y de la muerte, pero precisamente porque ahí hay algo con lo que... Y hay una idea que a mí me gusta mucho, que es muy gráfica, me parece, de Lacan, que lo dice en uno de los últimos seminarios, que él está hablando del amor, ¿no? Y él está como extrañado y pregunta, dice, es raro que dos personas que se aman no sueñen lo mismo, digamos, ¿no? Nunca se preguntaron si los sueños uno está tan, ¿no? como con el otro, ¿por qué no soñar lo mismo? Y me parece que ahí, que no es cualquier cosa el sueño en psicoanálisis, ¿no? No, por supuesto. Hay una singularidad en el sueño, uno no domina, que uno no puede decir, bueno, esta noche voy a soñar con tal, ¿no? Sería absurdo. Sí. Uno seguramente puede dominar muchas otras cosas, pero los sueños no, todavía no. Y me parece que, y al mismo tiempo es donde Freud ubica el deseo, ¿no? O sea, el deseo no es para Freud otra cosa que primordialmente lo que se expresa en un sueño. Entonces, ¿con qué sigla le pone? Yo tuve un sueño LG, un sueño queer, un sueño, ¿no? Digamos, ahí hay algo de lo humano que se resiste para mí a cualquier dominio. Eso es lo que yo creo que el psicoanálisis rescata. Digo, los sueños también son nuestras trincheras, me parece. En ese Claro, punto. sí, por supuesto, sí. Y a veces por eso nos espantan tanto las cosas que soñamos. Sí, sí. Draguearse, que es vestirse, digamos, es como una instancia en la que tu compromiso con tu condición es mucho menos extremo que la instancia trans en la que vos podés llegar a iniciar un tratamiento para modificar biológicamente tu cuerpo. En ese sentido también creo, digamos, ¿quién gana y quién pierde en estas categorías? Porque honestamente, y en términos políticos ni hablar, digamos, la comunidad trans particularmente está mucho más vinculada a lo farmacológico que el resto de de las expresiones de esa sigla, y no son todos los mismos, digamos. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo mirar eso? A mí lo que me parece que se intenta perder con la proliferación de nomenclaturas es el dolor que conlleva, digamos, como esa es la intención. Asumir en cierto momento una posición sexuada que, de nuevo, siempre es fallida. Yo no sé si soy un hombre, no sé qué soy, pero digamos lo que creo ser lo asumo en un determinado momento y, digamos, dejando de lado otras posibles posturas. En cambio, si adherimos a un discurso que prolifera en nomenclaturas, entonces cualquier sentimiento que tengas vos o cualquier pensamiento u otra posición que asumas va a tener también un nombre. Entonces, en cuanto hay un nombre que me esté esperando a donde está mi duda, sí. Entonces hay algo del dolor que no se habita también. Hay algo que se intenta correr de eso. Que también es muy peligroso, porque me parece que también pensar en la posibilidad de vivir por afuera del dolor, o como dejando el dolor en otro lado, también es sí, es una búsqueda inútil, porque además no es posible. Y es la farmacología y es también la prostitución, porque algo que surgía mucho cuando estábamos en el trabajo, en el Mocha, porque el Mocha surge y gran parte del sentido que tiene es para darles la posibilidad de un laburo que no sea la prostitución.
Incluso los horarios de la institución están dispuestos de una manera en la que contempla que de noche la mayoría de los alumnos y alumnas trabaja y en la mañana también, entonces tiene un horario más de la tarde. Más de la tarde. Y hay una discusión ahí que ellas tenían con otros sectores del feminismo que hablan de que la prostitución es un trabajo. Claro. Entonces, toda la lucha del cupo laboral trans, ellas decían, bueno, es un trabajo, pero nosotros queremos trabajar de otras cosas. Claro. ¿No? Entonces, ¿y hasta qué punto es un trabajo cuando lo único que podemos hacer es eso? Claro. ¿No? Ese era también cuando un reclamo. Cuando no es elegido, sí. Cuando no es elegido. Entonces, yo creo que es un sector vulnerado en un montón de aspectos, en el aspecto del cuerpo, en el aspecto también de la laboral, y me parece que en relación a la cuestión del cuerpo hay algo muy hipócrita de la sociedad con eso, porque esa también es una pregunta que uno podría hacerse, digo, ¿por qué? ¿Cuándo operarse o cuándo no? Digamos, ¿no? Porque hay personas trans que no, sí, que no se operan. Efectivamente. O con un cambio de DNI. Lo que me parece que, digamos, hay muchas variables ahí que entran en juego. Lo que a mí sí me parece que habría que discutir con cierto cuidado es con las infancias trans. La cuestión lúdica dentro de la infancia también me parece que está como corrida, digamos, como olvidada en este esquema en el que el niño, se autopercibe de tal manera como si fuera un adulto, ya tiene que afrontar las consecuencias de una decisión muy radical, como decías vos, y puede estar jugando o no. Puede estar, y al mismo tiempo, porque al mismo tiempo, esto es algo que a mí me cuesta mucho pensarlo, hay testimonios de sufrimientos atroces desde muy chicos. En general, lo que me acuerdo que escuchábamos cuando charlábamos con los estudiantes era que nos decían que ellos ya se sentían, digamos, eran difusas, distintas maneras de decirlo, sí, o que algo no andaba en su manera de cómo los veían o cómo los vestían desde muy chicos. Ajá. Entonces hay algo ahí donde aparece una certeza de que algo anda mal. Algo anda mal en el sentido de anda mal respecto de cómo lo nominan los por otros. Supuesto. Desde muy chico. Entonces también, es difícil pensarlo, este tema, desde lo que me parece que hay que escuchar bastante y ir viendo también cada situación. Pero sí me parece que lo que sería muy terrible es que, desconociendo la complejidad que esto supone, haya un empuje a lo opuesto, ¿no? A tomar una decisión precipitada. Bueno, entonces como ¿no? Sí, no, bueno, pero digamos, haciendo una síntesis de las dos posturas, me parece que darle lugar a la fantasía, en principio, me parece que estaría bien, porque también tiene que haber algo de ese personaje que asume, que es propio de, digamos, muchas veces es lúdico o no, digamos, por una cuestión identificatoria, que tiene que tener algún lugar. O sea, por un lado, quizás asumir la sexualidad desde tan temprana infancia, digamos 3 años, apenas aprendiendo a hablar, pero por otro lado que no te la asuman y digamos, no, bueno, entonces como naciste hombre, te compro cosas de hombre y no, me vas a pedir la muñeca y no, como el ejemplo que traía Juli. Que bueno, que también tiene que haber un lugar para el juego, para, digamos, y para, digamos, asunciones que a largo plazo quizás se estabilizan más y estaría bien también, digamos. ¿Puede haber fluctuaciones muy drásticas respecto de la sexualidad autopercibida en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la vida adulta? Puede haber de todo. Sí, puede haber de todo. Lo que a mí me molesta un poco es porque el otro día, por ejemplo, fui a un festival de lectura de poesía y de producciones. Era un festival en un lugar por Palermo y había una editorial trans, ¿no? Editorial trans en el sentido de que era una editorial manejada por personas de la comunidad trans que editaba libros escritos sobre esa temática. Uh-huh. Y algo que decían en el momento en el que les tocó hablar y presentar era que piensen en sus bibliotecas cuántos autores trans hay, ¿no? Y todo lo que leían personas trans era sobre el mundo trans.
O sea, había como una cosa ahí que yo no terminaba de entender, de si uno es trans solo puede hablar de lo trans, escribir sobre lo trans, tenemos que tener autores trans porque son trans, como yo dijera, qué sé yo, que tengan autores psicoanalistas o autores de River o de Boca. Digo, no, periodistas, por favor. Entonces, claro, cada uno puede exigir. Me parece que el problema es cuando estas nominaciones pasan a ser modos de totalizantes de la existencia. Existen fluctuaciones dentro de la sexualidad, primera infancia, pubertad, juventud, vida adulta, digamos, ¿es algo fijo que se mantiene siempre igual? No. Para mí la sexualidad es una fluctuación. Constante, sí. Por lo tanto, normativizarla de manera tan extrema es condicionarla. Y es que es condicionarla también. Es de nuevo, es solapar la fantasía que viene en parte adosada a la sexualidad, digamos. Y es esperable que en algún momento la sexualidad se tome de una manera y en otro momento de otra, y eso vaya y venga a lo largo de la vida, digamos. Uh-huh. No, en ese sentido me parece que al menos el psicoanálisis me parece que tiende a pensarla de esa manera, no como algo que se constituye en un determinado momento, sino que está queda fijo para Sí, no, para nada. No. Sí. Sí, es algo móvil que, digamos, en la medida en que lo reglamentás estás como, cercenándolo, digamos. Es que claro, sí. Al nombrarlo, intentar capturarlo por una nomenclatura, digamos, hay algo que siempre se termina perdiendo. Y además la nomenclatura, por otro lado, al estar abierta, puede ir incorporando cosas que no se te ocurrieron o no, digamos, también está eso, es como una especie de display que nunca termina. Es que yo creo que es como la misma diferencia entre un diccionario y una novela, digamos. Es que no sé. Me gusta la comparación, pero no sé. Bueno, que esas nomenclaturas... Sí. Pueden tener muchas definiciones, pueden intentar abarcarlo todo, pero no pueden construir ningún deseo, ninguna historia, no pueden hablar de nadie. Digamos, hablando de todos, no hablan de nadie en última instancia. Entonces, yo puedo decir cualquier novela o cualquier cuento de literatura está hecho de palabras que están podemos incluir en un diccionario, pero sería imposible a partir de un diccionario que al escribir un cuento. Digamos, me parece que lo que apunta, digamos, esa es la diferencia, me parece, entre la categorización y la subjetivación. Lo que el psicoanálisis busca es apuntar a la historia, ¿no? A cómo eso se encarna. Una sexualidad enciclopédica, sino ficcional, Borges, libre y poética. Sí. Lo que hace Borges con la enciclopedia china, nominar al animal del emperador que además tiene el pelaje de tal forma. Es como, bueno, yo llego a un punto al radicalizar también la proliferación de nomenclaturas hay algo de eso que se pierde. Pero eso podría ser un buen retruque a ciertos como, ¿no? Me gusta lo de tomar la sexualidad ficcional, no una sexualidad enciclopédica. Literaria, poética.